Hola chicos, en la última clase revisamos el nivel atómico de los seres vivos, que corresponde a los bioelementos, los cuales, mediante enlaces iónicos y covalentes, dan lugar a las moléculas que constituyen el mundo de los seres vivos. Estas moléculas se denominan biomoléculas. Estamos entrando al nivel molecular. Se reconocen dos tipos: las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas. Revisemos las características de las biomoléculas inorgánicas. Estas son moléculas simples y pequeñas. En general, no contienen átomos de carbono. Si lo contienen, nunca es formando cadenas. No se descomponen en otras sustancias y finalmente se forman por enlaces iónicos o covalentes. Vemos que el tipo de enlace entre átomos se establece de acuerdo a su número de valencia, que no es más que el número de electrones que participan en el enlace. Y de ese número depende la electronegatividad, que se define como la capacidad de un átomo para atraer electrones. Entre más electrones requiera para completar su último orbital según la regla del octeto, su electronegatividad será menor. Por el contrario, entre menos electrones requiera, será mayor. Así, un enlace iónico se establece entre átomos con electronegatividades distintas, por lo que el más electronegativo le robará al menos electronegativo el electrón. Veamos este ejemplo entre el sodio y el cloro, que van a formar el cloruro de sodio. Tenemos que el sodio tiene un solo electrón como valencia, mientras que el cloro tiene 7. Por lo tanto, el cloro es más electronegativo que el sodio. Aquí está el sodio con su electroncito, se lo roba el cloro. En el caso del enlace covalente, tenemos dos átomos que no tienen una electronegatividad muy diferente. Por lo tanto, ninguno le va a robar el electrón al otro. ¿Qué es lo que van a hacer? A compartirlo. Tenemos aquí al hidrógeno, que aunque solamente tiene un electrón, pues en realidad él no necesita completar 8 electrones a su alrededor. Y en el caso del oxígeno, tiene 6 electrones de valencia, necesita 2 más. Entonces vamos a ver cómo se forma la molécula de agua mediante enlace covalente. Tenemos aquí al hidrógeno que se acerca al oxígeno con su electrón. Aquí ya lo comparte. ¿Por qué lo comparte? Porque va a empezar a circular alrededor de los dos, aunque se la pasa más tiempo en el oxígeno. Aquí llega otro hidrógeno con su electrón y también lo comparte. Las moléculas inorgánicas que podemos encontrar en los seres vivos son sales minerales, como el cloruro de sodio, gases, como el CO2 y el agua. El agua se encuentra en grandes cantidades en el cuerpo de los seres vivos, como pueden ver en la diapositiva. En nosotros ocupa aproximadamente el 70% del peso corporal, pero en algunos organismos como las medusas llega hasta el 95%. El agua es importante en los seres vivos porque tiene una función disolvente, una función bioquímica, es decir, sirve como el medio en el que se realizan las reacciones metabólicas, y además una función de transporte de sustancias. Ahora revisaremos las moléculas orgánicas. Estas se caracterizan por ser moléculas complejas y grandes, a diferencia de las inorgánicas, que son simples y pequeñas. Las moléculas orgánicas contienen cadenas de carbono, las cuales pueden llegar a ser muy grandes. Se descomponen en compuestos más pequeños y principalmente están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre mediante enlaces covalentes. Dentro de estas moléculas vamos a encontrar a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas y a los ácidos
nucleicos y son las moléculas que forman a los seres vivos, es decir, son una especie de tabiques celulares. Como vemos en la imagen, se muestra en el centro un esquema que representa una célula de la cual salen flechas hacia moléculas como son lípidos, ácidos nucleicos, glúcidos o también conocidos como carbohidratos y proteínas, los cuales van a formar el esqueleto celular. Las particularidades de las biomoléculas orgánicas se las confiere el carbono y por lo mismo es necesario revisar un poco las características químicas de este elemento. El carbono de símbolo C mayúscula tiene como número atómico 6 protones, lo cual corresponde también al número de electrones, por lo que su valencia, que es el número de electrones en su último orbital, es de 4. En esta representación atómica del carbono, vemos aquí el núcleo, en el que vamos a encontrar los protones y los neutrones, mientras que en los orbitales energéticos están circulando los electrones. Tenemos circulados de amarillo los dos que van a estar más cerca del núcleo. Estos no pueden establecer enlaces con otros átomos. Y circulados de rojo están los 4 electrones que están en el último orbital, con los que sí se puede establecer enlaces. Al ser 4 electrones en el último orbital, se sabe que requiere de otros 4 electrones para lograr los 8 que indica la regla del octeto en su capa más externa, para que el átomo logre estabilidad. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo, por lo mismo interviene en la mayoría de los procesos en la Tierra, y en los seres vivos es el segundo con mayor porcentaje, solamente después del oxígeno. Entre los carbonos puede haber 1, 2 o 3 enlaces. Tenemos aquí en la imagen la representación de 3 moléculas que muestran la cantidad de enlaces posibles que pueden establecer los átomos de carbono entre sí. Y de acuerdo a esto, como recordarán por sus clases de química, están los alcanos, donde tenemos un solo enlace carbono-carbono. Los alquenos, doble enlace carbono-carbono. Y los alquinos, triple enlace carbono-carbono. Otra cualidad del carbono es que establece con gran facilidad enlaces con átomos de distintos elementos que no sean también carbonos. Como vemos aquí en este ejemplo, el carbono está estableciendo enlace con el oxígeno y con el nitrógeno. Las cadenas pueden ser de varios tipos. Tenemos cadenas abiertas, también conocidas como alifáticas, y cadenas cerradas, conocidas como cíclicas. Revisemos primero las abiertas o alifáticas. Aquí tenemos una y aquí otro ejemplo. ¿Por qué se dice que son abiertas? Este carbono no está unido con este carbono, de tal manera que es como si estuviera abierta de brazos. Lo mismo pasa con esta. Aquí este carbono no se une con este carbono. Estas cadenas abiertas también se dividen en lineales y ramificadas. Lineales, como su nombre lo indica, pues mantienen como una línea. Y aquí tenemos los carbonos unidos uno detrás de otro. Ahora bien, cuando se pone así la molécula, se sobreentiende que uno sabe que están unidos a hidrógenos. Es decir, cada uno de estos carbonos va unido con un hidrógeno aquí, otro hacia abajo. Tendría que tener aquí un hidrógeno. ¿Esto por qué? Recuerden que el carbono tiene sus 4 enlaces, entonces es 1, 2, 3 y 4 y así sucesivamente. Esto sería entonces una línea hidrocarbonada. Y aquí tenemos la cadena ramificada. En la cadena ramificada, aquí si se fijan, en lugar de tener un hidrógeno, tenemos un átomo de carbono unido. Acá tenemos otro y aquí también. Esto ya es una ramificación porque a partir de esto se pueden construir una cadena mucho más grande, lo mismo de este lado y lo mismo que esta. Entonces, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que estos carbonos o esta cadena de carbono se dice que es saturada, lo mismo que esta. ¿Por qué saturada? Porque tenemos aquí solamente un enlace simple entre carbono y carbono. Si tuviésemos 2 enlaces entre carbono y carbono, esto sería insaturado. Entonces, enlaces simples nos dan cadenas saturadas y cuando hay dobles enlaces tenemos cadenas insaturadas.
Cuando son insaturadas, por ejemplo, si aquí hubiese doble enlace, como recordamos que solamente pueden establecer 4 enlaces, eso quiere decir que estos carbonos pues no tendrían aquí un hidrógeno porque no pueden establecer 5 enlaces. Ahora bien, vamos a revisar las cadenas cerradas. Las cadenas cerradas están, o más bien se refieren a este tipo de moléculas donde tenemos un ciclo, que es como si este carbono estuviese unido a este carbono. Cada una de estos vértices está representando un carbono. Entonces tenemos aquí un carbono, aquí otro carbono, aquí otro carbono y aquí otro carbono. Dependiendo del número de uniones, va a ser el número de carbono. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de hecho los pueden encontrar numerados en las fórmulas químicas. Ahora bien, entonces esto se refiere a que son cadenas cerradas. Pero tenemos dentro de estas cadenas cerradas isocíclicas y heterocíclicas. Iso es igual, ciclos iguales, hetero es distinto, ciclos diferentes. Entonces las que son isocíclicas se refiere a que justamente la cadena principal está formada por puros carbonos, que es una cadena nada más hidrocarbonada. ¿Por qué digo hidro? Porque acuérdense que también tiene sus hidrógenos. Y luego aquí tenemos la heterocíclica, que en la cadena principal, además de carbonos, vamos a encontrar otros átomos, otros elementos, como es en este caso el nitrógeno. Ahora bien, dentro de las isocíclicas tenemos alicíclicas y aromáticas. Las alicíclicas se refiere simplemente a que son cadenas que pueden ser saturadas o insaturadas, lo que habíamos dicho en este caso. En el caso de los dobles enlace simple o enlace doble, eso también puede aparecer aquí. En el caso de las aromáticas, no pueden ser nunca saturadas. ¿Por qué? Porque provienen de un anillo que se le conoce como benceno, el cual se caracteriza justamente por tener dobles enlaces. Entonces, esta nunca puede ser saturada. Siempre va a ser, los aromáticos siempre van a ser insaturados y se les llama aromáticos porque las primeras moléculas de estas que se descubrieron provenían, o más bien se encontraron en compuestos como resinas, por ejemplo, resinas aromáticas. Bien, otra cosa que es importante señalar es que los compuestos alifáticos, que son estos, solo se diferencian de los alicíclicos, que son estos, en que estos últimos son un ciclo y estas son abiertas. Todo lo demás sería igual. Ahora bien, las formas cíclicas también se encuentran ramificadas y se pueden ver de esta manera. Aquí tenemos la ramificación, aquí otra, ok. Es importante que recuerden cómo se leen las fórmulas químicas. Tenemos que es la fórmula molecular, la fórmula semidesarrollado y la fórmula desarrollada. La fórmula molecular, también conocida como condensada, nos va a indicar pues nada más los carbonos, el número de carbonos y los hidrógenos que contenga. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, carbono 2, hidrógenos 6. En el caso del metano no tiene ningún subíndice porque es un solo carbono y el hidrógeno tiene como subíndice el 4. Ahora, en la fórmula semidesarrollada, esta misma va a tener pues, los enlaces entre, en este caso, que va a ser entre un carbono y un hidrógeno. Si hubiese dos carbonos, como en este caso, viene representado en el enlace carbono-carbono y siempre el subíndice del número de hidrógenos que contiene cada carbono. En la fórmula desarrollada, pues ya van a venir el carbono representando todos los enlaces que contiene unidos a cada uno de los elementos. Aquí tenemos carbono con todos sus hidrógenos con los que está enlazado. Ahora, es obviamente una fórmula desarrollada para una molécula muy grande, es pues imposible de ponerla. En el caso de las muy grandes, en la fórmula de semidesarrollada, muchas veces se pone entre paréntesis, por ejemplo, toda esta
este pedacito que es carbono hidrógeno, y afuera se pone 6 o 5 para ver cuántas veces se repite esto, y ya nada más afuera del paréntesis se pone aquí la cola, digamos, con la que va a terminar el brazo de la cadena, y de este lado el otro enlace con el que inicia la cadena. Se usan también las fórmulas simplificadas. Aquí tenemos una línea, curva, que nos está representando cada unión que es un carbono. Aquí tenemos un carbono, aquí otro, y así sucesivamente. En este caso tendríamos 7 carbonos. Si la fórmula aparece así, quiere decir que termina carbono-hidrógeno, pero puede ser también que termine con una ramificación, y entonces aquí viene el oxígeno y el hidrógeno, y bueno, si fue una ramificación más grande, pues aparecería mayor. Es importante que recuerden cómo leer este tipo de fórmulas para que puedan entender el objetivo que estamos empezando. También están las representaciones tridimensionales. Aquí tenemos la representación de los átomos que están más grandes, representan el carbono, 3. Y los átomos chiquitos en azul representan los hidrógenos. Si hubiese un átomo de diferente elemento, pues simplemente aparecería en otro color y pues obviamente más grande que el hidrógeno. Dependiendo del tamaño molecular, se aparece más grande que el carbono, igual o un poco más pequeño. El carbono aparece en todas las moléculas orgánicas y es la cadena principal de las biomoléculas. Las cadenas de carbono, como habíamos dicho, forman entonces a los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que forman a su vez el esqueleto de los organelos que forman a las células. La razón para que se formen moléculas tan grandes a pesar de la estabilidad de las cadenas hidrocarbonadas es que existen unas moléculas que actúan como brazos uniendo moléculas, y estos brazos permiten que las moléculas lleguen a ser muy grandes. A esas moléculas que funcionan como brazos se les conoce como grupos funcionales, los cuales se verán en otro video.